Muchas gracias. Gracias, doctor Stoppen, por la presentación y la invitación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, el tema que yo voy a tocar, como pueden ver, es cómo hacer el escrutinio de hepatocarcinoma. Vamos a recorrer la historia clínica de un paciente con una enfermedad hepática crónica hasta llegar al hepatocarcinoma y vamos a enfatizar las técnicas de imagen que son indispensables para que podamos avanzar con este tipo de pacientes. Como estamos todavía en el postprandio, voy a hacerlo un poco dinámico y va a ser historia clínica con preguntas y respuestas. Quien no quiera contestar, no hay ningún problema. Es un hombre de 57 años, es maestro, fue transfundido hace 20 años y tiene diabetes mellitus diagnosticada hace 8 años. Tiene complicaciones crónicas. Llegó a nuestro hospital con historia de hipertransaminasemia y datos de hepatopatía crónica, tuvo diagnóstico de hepatitis C y determinamos que tenía un genotipo 1. Como comentó el doctor Wolper, las tres principales causas de enfermedad hepática crónica en México son alcohol, virus C e hígado graso. En este caso, este paciente tenía historia de transfusión hace 20 años y recordamos que el virus se descubrió en el 89 y las pruebas se aplicaron en México a partir del 93 al 95. Estamos pensando que este paciente adquirió la enfermedad en esa época. Y concuerda con la historia porque la historia natural de la enfermedad incluye un curso prolongado que puede durar décadas, totalmente asintomático, hasta manifestarse clínicamente como cirrosis. Lo que nosotros no queremos es que el paciente se manifieste con complicaciones de cirrosis. Quisiéramos diagnosticarlo antes, cuando todavía estamos en momento de tratar. Sus laboratorios de ingreso eran prácticamente normales, una biometría relativamente normal, las plaquetas discretamente disminuidas, glucosa 148 por su diabetes, pruebas de función hepática normales, tiempos de coagulación normales y un ultrasonido que nos reportan datos de daño hepatocelular crónico. Yo estoy en provincia y datos de daño hepatocelular crónico, pues depende de dónde lo solicitemos, es los datos de daño hepatocelular crónico. Muchas veces es un hígado muy brillante, muchas veces es bordes irregulares, otras ocasiones es un hígado pequeño con ascitis y un vaso en 18 centímetros, entonces desde ahí partimos que para nosotros es bien importante que nos describan específicamente cómo está ese hígado. Aparentemente en la exploración física este paciente parece normal, sus laboratorios están muy aceptables, muy respetables, entonces yo pienso en tratarlo. Estoy hablando en el 2007. Pregunta, ¿es importante evaluar la presencia de cirrosis en este tipo de paciente? Sí, dijo la doctora Margarita. Va a cambiar el tratamiento y el pronóstico, ¿verdad? Sí, con fines terapéuticos y pronósticos. Por cerca de 15 años tuvimos interferón pegilado y ribavirina para dar tratamiento y en la presencia de cirrosis disminuye la respuesta al tratamiento. Con los nuevos esquemas también tenemos que ajustar ciertos tratamientos, ya sea prolongar la duración del tratamiento, aunque no llega a un año, o incluso agregar otro fármaco para poder acortar el tratamiento. Entonces, la presencia de cirrosis sí es un factor pronóstico y también es un determinante del tiempo de tratamiento en los individuos. ¿Cómo vamos a evaluar la presencia de cirrosis? Bueno, en esas épocas nosotros hicimos una biopsia, por protocolo a todos los pacientes les hacíamos biopsia hepática, la cual nos reportó cirrosis, o sea, F4 en la escala de Metavir. Eso lo hace un paciente de alto riesgo para desarrollar cirrosis. El principal grupo de riesgo, hepatocarcinoma, el principal grupo de riesgo para presentar hepatocarcinoma es el paciente que tiene cirrosis. Hay cirrosis, la cirrosis se divide en dos etapas. Una etapa compensada, la cual puede durar cerca de una década sin síntomas, con exámenes perfectamente normales en los cuales histológicamente vamos a ver los nódulos, y una cirrosis descompensada, que es la que todos conocemos porque el paciente se pone amarillo, retiene líquido y empieza a sangrar. Pero esa fase de cirrosis compensada puede durar 5, 10 o 15 años y nosotros no lo sabemos y el médico no lo sabe y el paciente no lo sabe a menos que lo investiguemos. Del 2007 para acá han venido a evaluarse muchos métodos para identificar la presencia de fibrosis de una manera no invasiva y estos han sido básicamente serológicos y por imagen. Se han desarrollado y han venido a sustituir
En la gran mayoría de las veces, como dijo la doctora, que ya no biopsia, porque ya podemos utilizar todas estas cosas, la biopsia. Y yo voy a hablar brevemente y muy rápidamente de lo que son los métodos no invasivos serológicos. Existen unas combinaciones de marcadores bioquímicos que nos pueden identificar la presencia de cirrosis. Algunos son patentados, por lo que los tenemos que pedir directamente al laboratorio porque no tenemos acceso a las fórmulas, y algunos son fórmulas abiertas, como el fibrotest, es una prueba patentada, es una prueba francesa que nosotros no la podemos calcular, lo tenemos que medir como tal, pedir como tal al laboratorio, y los otros estos tres son abiertos. Desgraciadamente, si ustedes se dan cuenta, estos reactivos no son exclusivos del hígado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la AST no se eleva únicamente en presencia de enfermedad hepática. Si fuimos a correr el maratón el día previo a la prueba, esa AST puede estar elevada porque solamente es muscular. Si tenemos anemia por deficiencia de hierro, podemos tener una trombocitosis reactiva. Entonces, no son específicos y no tienen una alta especificidad para determinar los diferentes grados de fibrosis. Para lo que sí son muy útiles es para decirnos, ¿hay cirrosis o no hay cirrosis? Son un poco mejores los que tienen o los que determinan el hialuronato, que es una sustancia de la colágena, pero a estos no tenemos acceso tan fácilmente. Entonces, si bien pueden utilizarse, no son, digamos, que de los más confiables. Por lo tanto, se han desarrollado mucho mejor los métodos de imagen que nos permiten evaluar más objetivamente y un mayor volumen del hígado, y ahí es donde el doctor Stoppen nos va a hacer el favor de pasar a platicarnos. Hemos ya mencionado varias veces el término de elastografía y a mí me gustaría tomar esto para empezar diciendo qué es la elasticidad. La elastografía es una técnica para medir la elasticidad. Y la elasticidad es una propiedad que tienen los tejidos de recuperar su forma original cuando son sometidos a un estrés o a una fuerza que los deforma. Si yo tengo una pelota de estas de niños suavecita, la aprieto y se regresa a su forma porque es elástica. Pero si yo tengo una pelotita con la que juegan los adultos que es de golf, no es elástica. Y al hígado eso es lo que le pasa, con la fibrosis se va poniendo duro. Las técnicas de elastografía tienen por objeto obtener la información sobre las propiedades mecánicas que tiene el hígado. Y esto hacerlo en vivo y en forma no invasiva, tratando de evitar una biopsia. En realidad la elastografía todos ustedes, todos nosotros la practicamos. De hecho, se practica desde hace muchos siglos y Hipócrates de Cos fue el primero. Si ustedes leen sus aforismos, él decía que cuando el hígado se ponía duro es que la cosa andaba mal. Pero hoy día lo que la tecnología nos permite pues es medirlo, es aplicar el estímulo para deformar el hígado y analizar y tratar de obtener un número que represente la deformidad. Y entonces, pudiendo hacerse con ultrasonido o con resonancia magnética, quiero resumir en esta diapositiva los tres tipos principales de ultrasonido, porque hay más. El más conocido, más antiguo, por lo menos 15 años de uso, se hizo en Francia por la empresa Ecosense, que diseñó este aparato que ya mostró Margarita hace un momento, el cual envía una onda a través de un espacio intercostal hacia el hígado y proporciona un número en una unidad que se llaman kilopascales, que representa la dureza del hígado. Estas imágenes son testigo de que están pasando las ondas. Esta máquina en 15 años
ha sido sujeta a muchos estudios de validación y de comprobación en poblaciones grandes de enfermos de patología y con biopsia. Pero en los años recientes, otras empresas, por ejemplo Siemens y otras como Philips, han desarrollado un método que se llama ARFI, que es Acoustic Radiation Force Impulse, y un sistema que se llama Shear Wave Image, es decir, envían también una onda hacia el hígado y tienen nosotros le llamamos un cursor, una pequeña ventana en la cual se va a medir la dureza de este sitio. La ventaja de esto es que además de darnos la cifra, nos va a dar la imagen del órgano. Si vamos a tener un ultrasonido del hígado más una medida. Y más recientemente también se ha diseñado este otro sistema que también usa el impulso de ARFI y que también es una Shear Wave Image, o sea, una imagen de cizalla, una onda transversal, la cual permite también con estos círculos medir la dureza, escoger el sitio donde se va a hacer la medición y además nos da un mapa de color que, por ejemplo, los colores azules hablan de un hígado normal y conforme se ponen amarillos, rojos, el hígado está más duro. Entonces, estas son las tres maneras. Los radiólogos, obviamente, estamos utilizando estos sistemas en las máquinas de ultrasonido que tenemos. Las técnicas de ultrasonido son, pues, más accesibles, aunque tampoco hay tantas en nuestro país. Algunas, como mencioné, tienen ya buenas validaciones. Hay muchos fabricantes, diferentes marcas, pero tienen un problema, es que la información es heterogénea. Una marca nos da el resultado en metros por segundo, otro en kilopascales y otra en grados. Lo que dice que una marca con otro no es comparable y que si ustedes empiezan a explorar un paciente con un sistema, tienen que seguir con ese, o reanudar con otro y seguir con el otro. ¿Qué hay de la resonancia magnética? Bueno, al día de hoy hay 3 fabricantes que están aprobados por la FDA, son General Electric, Philips y Siemens. De hecho, es un sistema que se diseñó en la clínica Mayo y que se hizo un grupo que se llama Resoundance, que ha dado las licencias a las otras marcas. Este es el resonador de nuestro departamento y aquí la técnica está aplicando. Aquí es una pequeña paleta de plástico que está conectada con un tubo que va a dar al cuarto de junto, donde hay una máquina que hace impulsos de aire y esos impulsos se van a transmitir por esta paleta hacia el hígado. Y estas son las imágenes que se obtienen. Arriba son las llamadas imágenes de ondas y abajo son mapas de color. Las imágenes de ondas representan la entrada del impulso que se mandó a través de la paleta y la imagen nos permite comprobar que pasaron a través de todo el hígado. Y algunas características como que estas son relativamente delgadas, aquí están irregulares y aquí están gruesas e irregulares. Conforme aumenta la dureza, las ondas se van distorsionando. Y corresponde a cada uno de estos pacientes un mapa de color que va con una escala. Y cuando ustedes ven colores morados y colores azules, están en la parte baja, están en la parte muy poco duro. Este es un hígado muy elástico. En cambio, cuando van llegando a lo amarillo ya está subiendo la dureza y si llegan a lo rojo está muy duro el hígado. Entonces, aparte del análisis visual, van a poder hacer la medida y entonces, por ejemplo, esto representa 2.4 kilopascales en este paciente, que corresponde a un F1. Este paciente tuvo 3.6, que es un F3, y este tuvo un 9 kilopascales, que es un F4. Importante saber también que los kilopascales de la escala de kilopascales de la resonancia no es la misma que la del ultrasonido. El ultrasonido
transicional lleva escalas hasta 40, 60, en cambio esta lleva solamente hasta 8. Y también esta imagen, este mapa de color que muestra toda clase de colores para significar que la fibrosis no es homogénea. Hay áreas de mayor fibrosis, hay áreas de menor fibrosis, y esto puede tener importancia sobre cuando se hace una biopsia, dónde va la aguja, ¿verdad? Esta tabla resume un poco estos 4 métodos. Estos son de elastografía transicional, estos 2 usan el método ARFI, y esta es la resonancia magnética, que son las ondas que se impulsan. Estos 3 dan, además de la información numérica, proporcionan imagen del hígado. Y tal vez un punto más interesante es que la cantidad de tejido que examina cada método. En el FibroScan son aproximadamente 4 centímetros cúbicos, en el ARFI PearShape Image es 1 centímetro cúbico, aunque se hacen 10 medidas. Con el nuevo sistema ARFI de 2 dimensiones de Shear Wave Image son 20 centímetros, y con la resonancia magnética son 250 centímetros los que se evalúa. Se espera que en un futuro se pueda evaluar todo el volumen del hígado. Y a nivel de precio, en la Ciudad de México y en medio privado, estos pueden ser los precios de FibroScan, estos son los precios de ARFI, muy parecidos, que incluyen la imagen del hígado, y este es el precio de la resonancia magnética en nuestra ciudad. Es importante que para tener esa resonancia, no es una resonancia completa del hígado con contraste y muchas fases, es una resonancia limitada a medir fibrosis, medir grasa, y se hace en 25 minutos. Y quien quiera saber un poco más de esto, hay este excelente artículo del Radiology del año de 2015, donde una serie de clínicos, de radiólogos, de físicos, incluyendo una mexicana que es nuestra colega, la doctora Guadalupe García Tsao, hacen un muy buen resumen de lo que es la elastografía. Seguimos con el caso. Sí, gracias. Gracias, doctor. Entonces, bueno, el paciente tiene cirrosis y le dimos tratamiento. La cirrosis compensada no contraindica darle tratamiento, y menos ahora con los nuevos esquemas. De hecho, es una indicación bien clara. Recibió en ese momento tratamiento con interferón pegilado y ribavirina por 48 semanas. Recordemos que tenía genotipo 1, que era de los más difíciles de tratar, y desgraciadamente presentó recaída. A lo largo del tiempo desarrolló microalbuminuria, hemorragia retiniana y neuropatía diabética, y continuó en la vigilancia en la clínica de hígado. ¿Por qué? Porque es cirrótico, es grupo de alto riesgo, y tenemos que vigilar el desarrollo de hepatocarcinoma, además de desarrollo de varices esofágicas, si es necesario aplicar sus ligaduras, propanolol, diuréticos, lo que tenemos que vigilar en todo paciente cirrótico. Entonces, los siguientes son factores de alto riesgo que ameritan vigilancia, excepto, y esta pregunta tiene jiribilla, infección crónica por el virus B. Sabemos perfectamente que la infección crónica por el virus B es un virus DNA que se integra al genoma y que presenta riesgo de desarrollar hepatocarcinoma aún en ausencia de cirrosis. Cirrosis por virus C, cirrosis por otras causas, por la causa que sea, es una indicación, o obesos con hígado graso no alcohólico. De acuerdo a los consensos, el americano del 2010 y el europeo del 2012, los obesos con hígado graso no alcohólico no se recomienda realizar vigilancia. La evidencia de los últimos 2 o 3 años sugiere, y como lo acaban de comentar la doctora Deza y el doctor Wolper, que es una población que vamos a tener que empezar a vigilar, porque cerca del 50% de los hepatocarcinomas en hígados grasos no alcohólicos no tienen cirrosis. Entonces, esto estaremos posiblemente por ver un cambio en las recomendaciones, y también si tenemos un gordito que mandamos a hacer ultrasonido, pues tenemos que también ponernos a ver si hay presencia de daño crónico y si hay lesiones focales, que es lo que nos interesaría a los clínicos cuando mandamos a los pacientes.
para poner claros los puntos en cuanto a la vigilancia. ¿Qué es la vigilancia? Es la aplicación de una prueba de manera seriada para determinar la posibilidad de un cáncer específico antes de que los síntomas estén presentes y que permitan una intervención temprana que reduzca la morbilidad y la mortalidad. ¿Qué es el escrutinio? La aplicación de una prueba, esa prueba, de manera aislada. ¿Cuál es el grupo de riesgo? En este caso, los pacientes con cirrosis. 70-90% de los pacientes con hepatocarcinoma tienen cirrosis, de cualquier causa. En las últimas guías de manejo, que son las europeas del 2012, estos son los pacientes en quienes se recomienda hacer la vigilancia. Cirróticos estadio A y B de Child, esto es reserva hepática relativamente conservada. Estadio C de Child, o sea, una enfermedad hepática terminal, no se recomienda a menos que esté, porque no vamos a cambiar la expectativa, no vamos a poder ofrecer un tratamiento a menos que se encuentren en una lista de espera para trasplante hepático, lo cual posiblemente le aceleraría el trasplante. Infección crónica por el virus B y documentado también los pacientes con hepatitis C con fibrosis avanzada, esto es F3. ¿Cuál es el esquema vigente de vigilancia recomendado a los pacientes de alto riesgo de acuerdo a las asociaciones americana y europea? Ultrasonido y alfa-fetoproteína anual, alfa-fetoproteína y ultrasonido semestral, alfa-fetoproteína semestral y ultrasonido anual, ultrasonido semestral. ¿Alguna sugerencia, doctora Desia? Bueno, a lo largo de los años la vigilancia se sugería con ultrasonido y con alfa-fetoproteína, pero se ha encontrado evidencia que este marcador bioquímico es muy poco específico y nos puede confundir mucho. La alfa-fetoproteína puede estar elevada en presencia de actividad inflamatoria del hígado, incluso en presencia de padecimientos que no son hepáticos y cuando está presente en niveles altos es porque tenemos un tumor muy grande. Lo que nosotros queremos es detectar un tumor temprano. Por lo tanto, el ultrasonido es el mejor estudio para identificar una lesión pequeña. Y ahí es donde necesitamos la enjundia de nuestro ultrasonografista para buscar pequeñas lesiones, porque muchas veces podemos identificar lesiones de 5 centímetros, pero de 5 centímetros ya podemos quedar fuera de ofrecer un tratamiento curativo. Lo ideal es identificar lesiones de 2 centímetros en quien podremos dar un tratamiento curativo si la reserva hepática lo permite. En este paciente, para el 2010, nos reportó la radióloga una pequeña lesión hepática, un nódulo de 2 centímetros en el segmento 5, como ustedes pueden ver o imaginarse, yo me lo imagino porque ella me lo dijo. Y entonces, el ultrasonido es anormal. ¿Qué tenemos que hacer? Es un paciente cirrótico, se estaba haciendo vigilancia, el ultrasonido era normal y de pronto aparece una bolita de 2 centímetros. Hay algoritmos diagnósticos bien definidos. Biopsia, ultrasonido contrastado, un estudio dinámico, o mejor lo mandamos al especialista. El diagnóstico se hace con un estudio dinámico, sea tomografía o resonancia, y un estudio dinámico es actualmente de 4 fases. ¿Qué tenemos que hacer? Y estas son las guías bien especificadas en los diferentes consensos. Si tenemos una lesión por ultrasonido de menos de 1 centímetro, tenemos que esperarnos porque es muy frecuente que tengamos nódulos de regeneración y que estos reviertan en 3 o 4 o 5 meses. De hecho, se hizo un estudio donde se intentó hacer vigilancia cada 3 meses con el ultrasonido y generó mucha confusión porque se encontraban muchas lesiones que después desaparecían. Entonces, es bien frecuente que veamos nódulos de regeneración y que luego desaparecen. Podemos vigilar y repetir el ultrasonido en 3 a 4 meses. Pero si la lesión es mayor de 1 centímetro, entonces podemos hacer un estudio de imagen contrastada de 4 fases, sea tomografía o resonancia. Y si tiene características clínicas, características de hepatocarcinoma, con eso hacemos diagnóstico. ¿Por qué? Porque es parte de la fisiología del tumor, los hallazgos en los estudios de imagen. Doctor Estope, no sé si quiera ilustrarnos. Gracias.
Yo solo quiero mencionar los métodos porque tenemos la suerte de tener al doctor Álvaro Huete, quien es un muy distinguido radiólogo de la Universidad Católica de Chile y quien en la siguiente plática va a hablar de esto. Entonces, los estudios en tomografía es el estudio dinámico con contraste, que puede ser en 3 fases o en 4 fases, como aquí, mismo que se puede hacer en la resonancia magnética. Y creo que un avance que seguramente él nos va a platicar va a ser el uso de los contrastes hepatoespecíficos, o sea, contrastes que se van a meter al hepatocito y van a ser excretados por las vías biliares y van a darnos características importantes para hacer el diagnóstico diferencial de estas lesiones. Gracias, doctor. Bueno, finalmente vimos varios casos. El caso del paciente es la primera imagen en donde vemos una pequeña lesión hipodensa en la fase simple. En la fase arterial temprana hay un realce y en la fase portal, como pueden ver aquí pintadas con cierto contraste las venas, un lavado rápido. Eso es básicamente característico de hepatocarcinoma y lo explica la fisiología del tumor. Habitualmente se desarrollan nuevos vasos arteriales que nutren directamente al tumor y que permiten hacer esa imagen en la tomografía. Esto es, la sangre arterial le llega más rápido y también la lavan más rápido. Ese estudio de 4 fases fue implementado a partir del 2012 para incrementar la especificidad del diagnóstico. Antes recomendaban 3 fases, pero ahora lo que se recomienda es hacer estas 4 fases. ¿Cuál de los siguientes no tiene utilidad actualmente en diagnóstico de hepatocarcinoma? Biopsia guiada, imagen dinámica o alfa-fetoproteína. Lo que vimos… Gracias, doctora. Ahora sí. Lo que vimos antes fue vigilancia. Ahora, en diagnóstico, tampoco. Para evaluar qué tipo de tratamiento tenemos que dar al paciente necesitamos analizar 3 características. Las características del tumor, la reserva hepática, recordemos que es un tumor que surge en un hígado enfermo y eso también nos limita las posibilidades terapéuticas, y la capacidad o estado funcional del individuo. Tenemos que tener paciente para tener algo que ofrecer. Por eso en un estadio C de Child o cirrosis terminal, aunque el tumor sea muy pequeño, no tenemos nada que ofrecer. Y este análisis de la enfermedad hepática manifestada o determinada por el estadio de Child-Pugh es muy sencillo de calcular y nos permite ubicarlo en un estadio A, B o C para determinar qué tratamiento. La capacidad funcional se determina por la clasificación del grupo oncológico cooperativo del Este, donde 0 es un individuo perfectamente funcional y el 4 es postrado porque el 5 pues ya no es paciente, ¿verdad? Entonces, para cerrar, es un hombre con diabetes mellitus, con presencia de complicaciones crónicas, cirrosis por virus C, con laboratorios actuales, con albúmina de 3.4, la bilirrubina ya le subió un poquito y desarrolló varices, y un hepatocarcinoma pequeño de 2 centímetros. Está en Child-Pugh A y un ECOG normal. ¿Qué tratamiento podríamos ofrecer? Resección, trasplante, terapias locorregionales, terapias sistémicas o tratamiento sintomático. Para contestar esa pregunta podemos ver esta clasificación de la Clínica de Barcelona, en donde sugiere, de acuerdo a estas 3 características que ustedes las pueden ver aquí, qué tratamiento recomienda y también nos dice cuál es el pronóstico del individuo. Es un individuo que tiene una capacidad funcional en 0, un Child-Pugh A, o sea, reserva hepática conservada, con una lesión pasadita de 2 centímetros, sí tiene hipertensión portal y sí tiene bilirrubina elevada, sí tiene enfermedades asociadas, lo que es la diabetes descompensada, entonces no es candidato a resección, no es candidato a trasplante, y qué bueno porque es difícil, y entonces es candidato a una terapia locorregional. Al paciente se le hizo radiofrecuencia, ¿y qué pasó con él? Bueno, pues tuvo respuesta completa. Las lesiones pequeñas de 2 centímetros son las mejores para que podamos curar.
a 5 años sin recurrencia. Desgraciadamente progresó en la enfermedad hepática, la enfermedad renal, entró en hemodiálisis y terminó falleciendo en octubre del 2015 por una neumonía. Conclusiones. En hepatocarcinoma es indispensable la radiología diagnóstica y terapéutica. ¿Cómo vamos a hacer el escrutinio en estos pacientes? Con ultrasonido. ¿Cuándo? ¿O cada cuándo? Semestral. Aunque nuestros administrativos nos digan, ya tienes uno este año, ¿para qué quieres otro? ¿A quiénes se los vamos a hacer? A los grupos de alto riesgo, pacientes cirróticos. Y si encontramos algo anormal, tenemos que hacer una imagen dinámica para hacer diagnóstico. Posterior a esto, si confirmamos el diagnóstico, hay que hacer una evaluación integral para definir el mejor tratamiento a ofrecer, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.